Bueno, amigos y amigas, acá estamos, 12 y 26 minutos en la ciudad de Buenos Aires y estamos, para algunos, el mejor guitarrista de todos los tiempos, ¿no es cierto? Yo estoy muy feliz. Está muy feliz Harry, sí, muy feliz. Es como una leyenda, va a tocar en el Luna Park, en el Mañana. Inviolate Tour 2023, martes 6 de junio a las 21 y creo que se cumple mañana. ¿It's your birthday tomorrow? Yes, it is. Yes, mañana Excelente. es su cumple, además. Siempre es lindo ir a ver artistas el día de su cumpleaños porque la gente les canta el cumpleaños, exacto. está bueno. Y estamos hablando de Steve Vai. Muchas gracias. Thank you. How are you, Steve? I'm doing great. It's Great. nice to be here. Yes, nice to have you here. Thank you very much. Gracias por estar acá. What happened in your hand? It's just protection? It's sort of like protection. I have a little bit of issue with my wrist, but you know, you just. Tiene una férula en la mano. Exacto, y le digo que es, me dice Claro. por protección. Y decirle que, claro, su mano, sin su mano no hacemos nada, hay que protegerle más que nada. Yo no entiendo cómo sigue saludando a la gente. Your hand is like a delicate stuff, man. You have to take care of it. Yeah, I protect it like. You should say hello like hi. Con esas manos Ay. saluda. I do elbow Exacto. bumps. Yes. Le dice que hace ejercicio con los hombros. Digo, hay algunos futbolistas que aseguran sus piernas. Eso, no, ¿Viste? no There's asegura su mano. there's some soccer players that have like an insurance on their legs. Oh yeah. You know? Yeah, I don't doubt it. I looked into insurance on my hands. Yes. It is so expensive you can't even imagine. Yes? It's like $1 million a year. Wow. To insurance. Yeah. Dice que claro, que asegurar una mano que averiguó, pero que es muy caro, que cuesta como $1 millón por año No. asegurar la mano. Claro, es que una mano, hay muchas posibilidades de lastimarte de una Claro. mano en la vida cotidiana. Just in daily life, there's a lot of chances of hurting your hand. It's like it's very exposed area. Yeah, but you know, you don't want to walk around being Afraid. afraid of everything. I just live very normally, but I do have like a radar, you know, for my hands. Claro. If somebody's opening a door or something. Dice que no puedes vivir con miedo, estar todo el tiempo ahí chequeando, pero que él vive una vida muy normal, pero que sí tiene un radar, que radar. cuando alguien abre una puerta o algo, él como automáticamente la mano como La se saca. retrae, se guarda. Escuchame bien, Jaro, que debo decir. Listen, Steve, listen to me, Steve. Listen to him. I'm listening. My question for you is All this. ¿Cuándo fue la primera vez que vio una guitarra, se enamoró a primera vista? Creo que tenía tipo 7 años y dijo, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. ¿Hubo un momento así o fue paulatino? Was there a moment in your life when you first saw a guitar and fell in love, or was it like something that gradually started to happen? Or you said like, I want to do this claro. my whole life. No, Is there like a mythic moment? I remember the mythic moment. I was 7 years old, and I was in my school, and I was in the auditorium, Yeah. and there was a 9-year-old kid on the stage, and he was playing the guitar. Yeah. And the moment I saw that, it's like everything stood still. Wow. You know, it was like a moment of clarity. Yeah. Just the way it was slung on his body, and the sound, the clang, clang, I just immediately fell in love with the guitar. Wow. It was an electric guitar. It was electric guitar. I knew you went home and still thinking about it. I thought about it ever since. Wow. La pregunta era, bueno, o sea, si había un momento mítico. Él dice que sí, que recuerda por supuesto el momento mítico, que tenía 7 años y que estaba en el auditorio de su escuela y que vio un chico de 9 años que tenía una guitarra eléctrica colgada y que el tiempo se detuvo y que inmediatamente dijo, yo esto tengo que hacer el resto de mi vida, que vio la guitarra colgada de los hombros del chico, el sonido, los movimientos, y dijo, esto es lo que tengo que hacer. Hermoso. Claro. Which was the first song you learned on guitar? ¿Cuál es la primera canción que Stairway aprendiste to en guitarra? Heaven. Boom, 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 bam, 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 bam. It was an Alice Cooper song. Yeah. Una canción de Alice Cooper, la primera. Claro. Yo lo quiero preguntar, hay un mito también de él, quiero saber primero, sacarme encima de los mitos. Que una vez él tenía un amiguito, el amiguito le dijo, tocaba la guitarra, dijo, sí, tenés que escuchar a mi profesor. ¿Y quién era el profesor? ¿Sabías esa historia? Vos preguntale así. Ok, le pregunto lo mismo que me dijiste. Sí. There's another myth about you. I want to know if it's true. Yeah, I want to confirm if it's true. That you had a friend and you saw that friend play the guitar. You said like, oh, very good. And your friend told you, you should see my teacher. And Yep. who was the Is teacher? it true? The teacher Who was the Joe teacher? Satriani. Joe Satriani. That's right. Yeah. I was 12 years old Ahí va. when I started taking lessons from Joe. Wow. And he was, he was like 4 years older than me, but he was always great. And he was our hero Yes. in the town.
And he's been one of my dearest friends and brothers ever since. Tenía 12 años cuando empezó a tomar clases de Joe Satriani. Claro, el amiguito le dijo, no, escuchá, el profesor toca mejor que yo, es muy bueno. Sí, y era Joe Satriani, uno de los mayores guitar heroes de todos los tiempos, junto con Steve. Claro, después terminan siendo amigos. Satriani tiene solamente 4 años más que él, contaba. How does that, Entre los dos vendieron millones y millones de discos, se cansaron de ver. Le voy a preguntar cómo funciona esa amistad cuando siempre al artista le viene asociado como cierto orgullo, ego, quizás competencia a veces con sus pares. Sometimes you see in art scenes, especially in artists that can be related artistically and personally, some kind of competition or like egos maybe playing there. How does that friendship work with him being both of you so big? Well, I've always looked up to Joe as sort of a mentor. And I'm fortunate that he is so great because I get to constantly be inspired. And I think we inspire each other, so we raise ourselves. You know, we always have ever since we were kids. But there's more love there than anything. Bueno, dice que hay más amor que nada, sobre todo que él siempre lo vio a Satriani como una especie de mentor y que como afortunadamente el tipo es tan grosso, él tiene chance de todo el tiempo seguir inspirándose en él y que se inspiran mutuamente y que de esa manera los dos crecen. Yo le quiero preguntar esto. Steve, listen to me. Listen to him. So close. Listen to him. Steve, I want to know this because I study guitar as many people like just hobby, you know, but what do you have? It's like a lot of dedication, a lot of study, hours of studying, or just a Natural talent. it's like studying, but you have the natural gift that came with you. You know what I mean? It's like, don't say just, no, study. You have No, to, I'll tell you. are that guy. Well, honestly, ¿Qué le pregunté? Translation. La pregunta es, más allá de que todos estudiamos guitarra, capaz como hobby, aprendemos unos acordes, esto, lo otro, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene Bay que es tan distinto? O sea, si aparte de estudio, trabajo, estudió en Berkeley, hay un extra, más allá de que estudió mucho, trabajó mucho, si hay un extra, hay un don, algo que es como un don. well, I think music was natural. You know, I always heard music in my mind. Okay. I always saw The music. I love the idea of composing. Now, playing the guitar, it was not very natural. I had to work very hard. I mean, I had students that were remarkable, and I know many people who they pick up the instrument and in no time they're playing. But I had to work very hard, you know, but I loved it. Yeah. I really, everything was about the love of playing, you know, it was more passion. But music was very natural. Lo que se le dio de manera muy natural es la música. Dice que él apenas empezó a escuchar música, entendió la lógica, lo vio, siempre pensó en la idea de componer, pero que tocar la guitarra sí fue muy difícil, que él tuvo alumnos a los que se les daba realmente natural, que decían muy poco tiempo ya estaban tocando joya, pero que él sí que tuvo que trabajar mucho. Sí, Pasa que le gustaba tanto que... Sí, le gustaba tanto. Eso, que le gustaba tanto que siguió. Sí, pero mi pregunta es, todos vimos la película de 1985, Amadeus, y está Salieri que se mataba yo, y está Mozart. Él tiene algo de Mozart, porque si no, no llegás a donde está, ¿sí o no? Una película que salió un año antes de Crossroads. Exacto, Crossroads, que él actúa en Crossroads. One year before Crossroads, we all saw Amadeus, and that's a movie you can see this kind of two faces of the artist, you know, the one that has the natural talent and the other one that has to work so hard and struggle. Which one are you? You have something, some genius thing. Well, what I have is just good ideas now and then. You know, I have a vision and I just very innocently just go, oh, I want to do that. You know, oh, you know, it's like the Hydra. Oh, I want to do that. Oh, Crossroads, I want to do that. So it's just ideas. I don't really see anything as special. Okay. Dice que no hay nada Hydra especial. es la guitarra de 3. Claro, dice que no hay nada especial, que lo que tiene es tiene ideas y después las ejecuta. Digo que eso es lo difícil quizás. Claro. Que ve Crossroads y dice, bueno, hagámoslo, ve la Hydra y dice, bueno, hagámoslo, pero que no cree que haya nada especial en eso necesariamente. Dijo que tenía estudiantes, ¿sigue dando clases? Porque capaz le sirve a él. Do you still give lessons?
Do you still have students? No, Or not anymore? how much is the hour of debate teaching you guitar? No, Maybe through- it's not normal. Capaz por Zoom. Yeah, this is dope. This is dope. Okay. Yeah. No. Es como un hijo que What I don't do private unless it's for charity, and then it's very expensive, like maybe $15,000. But I do what I call alien guitar secrets master classes. Yeah. So I speak to large groups of young people that, everybody has dreams and they want to know how they can do their thing and how they can find their voice and how they can make their music. And I've had so much experience. I've been touring for 44 years. Claro. Yeah, and I want to share that with groups That's of nice. people. Yeah, and I do that. A matter of fact, after the last European tour, I did a whole week of the alien guitar secrets. No, dice que clases privadas no da, salvo que sea para caridad, en cuyo caso son carísimas, onda $15,000. Pero que sí, lo que sí hace es hablar para grandes grupos de gente, dar estas clases de alien guitar lessons, que es a gente que quiere inspirarse y compartir algo de su experiencia. Ese tiene muchísima experiencia, 44 años de tour. girando, con lo cual le gusta compartir Con algo de David esa Lerroy, experiencia. con Van Halen, con Whitesnake, con todo. David, listen to me. Con Zappa. Listen to me. Listen to him. I'm listening to you. Steve, listen to me. No, lo que te pregunto, what did your parents say when you told them that you wanted to play the guitar all your life? Porca miseria, Steve. Ahí va. ¿Qué dijeron tus padres cuando le dijiste que querías estudiar guitarra? No, ¿Querían they otra were cosa? very supportive. Yeah? Very Oh, supportive. dice, lo bancaron a full. Every Okay. inch of the way. Ok, lo bancaron a full. ¿Había músicos también en la familia? There were other musicians in the family? Nope, not as far back as we can trace on either side. Nobody. Dice que no. All the way back. Que para ninguno de los dos lugares. En Italia tampoco. No, my great-great-grandfather played a little violin, but that's it. De un bisabuelo que tocaba un poco el violín, pero nada más. ¿Y la familia la fue a ver a recitales? And did your family go to see you live at the first, Yeah. your first shows? Oh yeah, Sí, por all the supuesto, sí, time. claro. Sí, Whenever por they supuesto. could. Whenever I'd play in New York. Siempre que tocan en Nueva York. Hermoso. Claro, ¿de dónde son ellos? Steve, listen to me. It's so These heavy. are your fans, ¿no? ¿Ustedes son fans? ¿Cómo se llaman? Luciano, ¿Vos ¿A qué hora llegaste, Luciano? a las 8 de la mañana, ¿Por qué sos fan de Steve? porque es mi héroe en todo. Me motivó a siempre ir por más, a romper mis límites como humano, y la verdad que la grandeza que transmite es enorme. He says you're like his hero, and that you always pushed him to break his limits as a human being, and that you're like a great person. Oh, thank you. It's always inspiring to hear. Siempre es inspirador. Bueno, yo me llamo Alejandro, soy amigo de él de toda la vida, tocamos la guitarra juntos, empezamos a tocar juntos y bueno, nada, siempre fue admirar guitarristas como vos, como Satriani, Santana, todo, Slash, todos guitarristas que Guitar Hero. sí. He's his friend, he plays guitar with him, and he always admired you, Joe, Santana, Slash, like the great guitar players. Bueno, mi nombre es Víctor, Thank you. tengo 38 años, soy de Venezuela. La razón por la cual vine acá es porque mi hermano es guitarrista, actualmente vive en China y de hecho llegó a estar nominado a los Latin Grammy. Ganó por un par de discos porque es músico sesionista. ¿Y usted? Y no, yo me gusta la música muchísimo, pero más que nada la razón por la cual conozco a Bay es a través de mi ¿Y hermano. por qué vino? Porque necesitaba conocerlo y necesitaba que le enviase un mensaje a mi hermano para mandárselo a China. Okay, he's from Venezuela. He has a brother. His brother is a session guitar player. He's won some Latin Grammy awards because of albums that he worked on. He's currently living in China. He's a big fan of yours, and he came here out of the need of you to send like a greeting to his brother or like some words of encouragement for his brother. ¿Cómo se llama tu hermano? Sammy. Sammy. His brother's name is Sammy. Yeah, I met him out front, and I made a little video for Sammy. Ya le hizo el video, ya le hice. And I said, enjoy China. There's some beautiful things there, and you have to come here now to see the show. Tiene que venir acá a ver el show. acá. Yo lo conocí hace muchos años en un concierto llamado G3 que hizo con Petrucci y Satriani en México. Y bueno, desde ese tiempo le sigo los pasos y me encanta todo el trabajo que hace. Y bueno, acompañé a él, que es un amigo, y lo quería ayudar a conocer a Steve.
Claro. Ya lo conoció y él para el hermano saludó en China. Exactamente. O sea, y ella lo acompañó también a él. Algo que él no dijo fue que el hermano le pagó el show para ver a Steve. Y yo hace 10 años se lo pagué a él en Venezuela con toda la crisis, con mi tarjeta de crédito para que lo pudiese ver. Se fueron Ahí invitando. Harry, sí, se fueron invitando bien, Yeah, bien. he and his brothers, they each other bought tickets to see you to the other. You know, even in the middle of a great economic crisis in Venezuela, he used his credit card to. Mañana va a estar en Luna Park, mañana, tomorrow, in your birthday, in the Luna Park with the, Sí, un with the estadio, Hydra. un estadio que ya conoce. It's a place you already know. It's a place you already know. Oh yeah, I've You played performed it. there. It's Yeah. fantastic, great. We played in Sao Paulo In the Sao night Paulo, before that's- last night. La Hydra es esa guitarra, mirá la guitarra. La guitarra de 3. Una guitarra de 3. ¿Casualidad que toque el día de su cumpleaños? Was it out of chance that you play on the same day of your birthday? Yep. Sí, absolutamente. Yo, Yeah. discúlpeme si le pregunto algo de música, permiso, pero... No, por favor. Eh, Be my sí, no guest. sabíamos que se podía. In Violate is like a very classic Steve Vai album, very guitar album. Yeah. But Vaigage is, on the other hand, a very different kind of project. It's a like rock and roll motorcycle road album with songs, actual songs in it, and people singing. Yeah. I want to know if you're going to perform material for both of them tomorrow, or is it going to be like more like a Steve Vai classic concert? Well, if I had Ahora traduzco. if I could sing, I might do some of the Gash stuff, but I don't know anybody that can sing like him. So we just built the show around the Inviolate, the new Inviolate. Le preguntaba porque su último disco, Inviolate, es un disco clásico, Steve Vai, guitarras, instrumental, etcétera. Y Vaigage es un disco que sacó, es un disco que ahora podemos contar la historia si quieren, que es de canciones rockeras, muy de ruta, muy de moto, clásicas. Claro, el tema es que nadie puede cantar como Gash. Él me decía que si pudiera cantar como Gash lo haría, pero que no, así que el show va a estar más centrado en Steve Vai. Le voy a decir que cuente brevemente, si quiere, la historia de este disco, porque es un disco que lleva 30 años guardado. I'd like you to tell, at least briefly, the story of Vaigage, because it's like it's an album that you've sat on for 30 years. Yeah, 31 years. I loved motorcycle culture, especially Harleys. And my friend, John Sombrado, his whole body was scarred from a electric accident, and he was burned. And so he's on the album cover, and you can see him. But he was this wild, tough New York biker kind of a guy. And he had this incredible voice. And I wanted to make music that felt like, sounded like what it felt like when we were riding our Harleys. And I just did it very quickly. And I wanted it to be very straight ahead, very 70s, 80s, melodic, uplifting. And I couldn't believe when John started singing. It sounded so amazing. But then we only finished 8 songs, and he was killed in a motorcycle accident. Ooh. So I was so heartbroken. I just put the whole record on the shelf for 30 years. 31. 31 years, and I decided to release it this year. El disco Vaigage es un disco que él grabó hace 30 años, en una época en la que estaba muy metido en la cultura de las motos, especialmente de las Harleys. Tenía un amigo en Nueva York, que era un clásico motoquero de Nueva York, así medio rudo, que es este hombre John Sombrato, alias Gash, que tenía todo el cuerpo quemado por un accidente eléctrico que había tenido. Que en esa época decidieron hacer un disco juntos y que él quería sacar un disco que fuera canciones directas, al toque, al palo, o sea, que se Tenía una sintieran, voz maravillosa. que se sintieran como él se sentía cuando manejaba la moto. Eso quería, que las canciones fueran eso, todas muy arriba. Que cuando empezó a cantar, Gash no lo podía creer, que era increíble. Solamente llegaron a hacer 8 canciones y Gash murió justamente en un accidente de motos, y que cuando pasó eso él quedó tan hecho mierda que agarró el disco, lo guardó. ¿Y por qué ahora decidió? And why now? It just felt right because I listened to the record through the years, and it always brought back that great energy. And I always thought, well, let me fix this and fix that and maybe try to add an instrumental song. So I kept putting it off. And then finally I just said, no, I'm not going to touch it. I'm just going to take it and give it to my friend to mix it. And it's time for it to come out.
Sí, se sintió bien, que durante todos estos años lo escuchaba, el disco, y que siempre pensaba qué más le puedo agregar para sacarlo, le hago un track instrumental, alguna cosita, esto, el otro, y que este año finalmente dijo como, no, ya fue, o sea, lo voy a sacar así como está, no lo voy a tocar. Con la energía que tiene. Con la energía que tiene el disco, se lo voy a dar a un amigo para que lo mezcle, y así como está, salió. But it might feel strange to listen to the record because the voice is there, that moment, that energy is still in the record. So it might be Debe for you, sentirse raro escuchar el disco porque está la voz ahí tan presente. Yeah, I love listening to it because you had to know Gash. You had to know him. He was so interesting and unpredictable and wild, you know? And when I listen to it, it brings me right back to those great days of riding. Dice que tenés que haberlo conocido a Gash porque era un tipo muy increíble y que cuando lo escucha lo lleva derecho a eso. Es un disco raro en la discografía de Bay porque es un disco que es un disco de hard rock muy de esa época. Harry, viene momento raro. Sí. Siempre yo, ¿no? Sí, obvio. Dale. Hay una Listen frase. to me. Listen to me. Steve, listen. Steve, listen. We love Martin Luther King. It's like inspiring. And es muy inspirador Martin Luther King. Tiene una frase muy conocida. Tiene una frase muy conocida. ¿Cuál era, And Steve? he had a very famous catchphrase. Which was? I have a dream. Yes. Me too. I think we all have a dream. Yeah. They have a dream. The dream is like, we know that maybe you can't do it, okay? But if you can, Sabemos que quizás no puedes hacerlo, pero si podés, I wanna... Me voy a inmolar. se va a inmolar. Sí. To immolate. Now I have to watch. This is our guitar, our humble guitar. Sí. You are here, you're Steve Vai. This is the guitar. This is the guitar. You're Steve Vai. It's impossible not to do, what I have to do. That is. I'll sign it. But first, sign, of course. But before signing, can you just play a little bit? I don't have a pick. With the With your teeth, con los dientes. dice que no tiene púa. Se sacó el guante. Pará, que no sabemos si está afinada, boludo. Está afinada. It's not you. Ay, chicos, qué vergüenza. Me parece que está esa. Ahí es lo que tiene que hacer. I will tell you for sure this is a terrible guitar. Sí, sí. No. Está desafinada, pará. It's not, ¿cómo se dice? Afinación. It's not tune. There you go. Bien. Ahora sí. And then I wrote. That's a nice song. You should record. Muy buena. I could have a real career. Thank you, Steve. Tune that thing up. Yeah. Sí, dice que la afinemos, ¿no? Claudio, ¿cómo le vas a dar una guitarra desafinada, Steve Vai? It's a shame. It's a shame. No lo expongas. Thank you very much, Steve. All right, thank you. Happy birthday for tomorrow. No, No, tomorrow. Tenemos que ir en vivo, mañana a cantar. We must go there to Luna Park and sing Happy Birthday to You, You got it. tomorrow. You know, not I today. was born on 6/6/60. Wow. And on Yes. 6/6/66, I turned 6. You were condemned to be a rocker. You're the devil. Crossroad, the devil. Crossroad. Tenías que ser rockero sí o sí, claro. Nació el 6 del 6 del Y 60. se la vamos a hacer firmar, eso sí, ¿eh? Sí, Ahora por vamos a supuesto. darle un marcador. Por supuesto. Gracias, Thank Stevie. you so much. Thank you very Thank you, much. Steve. Steve Vai, pasó por acá. Gracias.